Bueno, buenos días a todas, todos los que se lo vieron hoy. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Hoy es un día en Argentina o en Buenos Aires, venimos después de un fin de largo, así que cuesta levantarse a la mañana, cuesta arrancar la semana. Hola Fede, hola Alejandra, hola Susana, hola Diego Hola, también buen que estás día. conectado ahí. Hola. Simplemente, ¿qué tal? Hola, hola, buen Simplemente día a todos. comentarles muy brevemente que esta reunión que están ahora logueados es una reunión de comisiones de estudio de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y contarles un poquito más acerca de quiénes somos en la asociación. Somos una organización sin fines de lucro, tenemos trabajando en Argentina más de 15 años. Nuestro objetivo es promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y transparencia y entendemos que las prácticas organizacionales tienen que ajustarse no solamente a las normas y regulaciones aplicables, sino también a los principios éticos y de buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Nacimos con el lema de que lo correcto debe primar sobre lo conveniente, y a lo largo de estos años desarrollamos un segundo lema, que es que somos apasionados y apasionadas por hacer lo correcto. La asociación tiene 14 comisiones, perdón, 11 comisiones de estudio. Esta es la comisión de Behavioral Compliance, pero para los que les interesan también tenemos temas de data privacy, antitrust, industria financiera y fintech, penal estratégico, sector público, salud, fraude corporativo, gestión de compliance, sostenibilidad, ASG y diversidad y cultura ética. Y son todas comisiones a las que los invitamos también a participar. Tenemos como asociación una certificación internacional, que es la Certificación Internacional en Ética y Cumplimiento, que damos junto con la Universidad de UCEMA y cuyo título no solo le da la Universidad de UCEMA, sino que lo valida también la IFCA, la International Federation of Compliance Associations, cuyo presidente está aquí con nosotros y en breve ya le voy a dar un espacio también para que se presente. En la certificación tenemos 2.500 graduados y estamos cursando la edición número 25. Tenemos un club del Compliance Officer que se reúne bimestralmente y donde nos podemos también juntar y discutimos temas de actualidad de compliance. Tenemos un grupo de alumni para todas las personas profesionales SEC, que si no se unieron, les vamos a pedir que lo hagan. Y en este momento Sofi seguramente va a poder postear en el chat la información y el link para que se puedan unir. La asociación desarrolla también lo que llamamos los encuentros público-privados. Ya llevamos 13 encuentros organizados. El próximo, que es el número 14, va a ser este 18 de junio. Son encuentros en donde se une el sector público-privado y el tercer sector también, y conversamos y discutimos acerca de temas que tienen que ver con la ética, la transparencia, la anticorrupción, el compliance. Tenemos también un congreso internacional, llevamos ya 10 congresos internacionales hechos, que normalmente es para fin de año. Y tenemos una entrevista, tenemos una iniciativa que nos encanta contar, que se llama Supervalores, y que tiene que ver con que hace un rato, ya hace tiempo, descubrimos que está buenísimo conversar temas de compliance entre nosotros, pero si queremos que esto se sostenga en el tiempo, tenemos que ir a las generaciones más nuevas. Entonces trabajamos con chicos de quinto, sexto y séptimo grado de los colegios, con iniciativas más lúdicas para empezar esta conversación sobre valores, sobre integridad, sobre anticorrupción. Queremos agradecer a nuestros sponsors que hoy nos acompañan. Este es un seminario que no solo es de la asociación, sino también de IFCA, y además tenemos unos sponsors que nos ayudan, que son Danone, Galicia, La Segunda, TGS, Worldsys, TGN y nuestro Media Partnership, abogados.com.ar. Desde ya los invitamos a hacerse socios de la asociación, a seguirnos en redes y a enterarse de todas nuestras novedades y participar en las actividades. Y ahora sí, sin más preámbulos, quiero dejarlos en manos de Federico Bolujevics. Federico es, además de un profesional brillante, es el presidente actual de la IFCA, y él les va a contar un poquito más acerca de qué es IFCA y por qué está acá hoy con nosotros. Fede. Bueno, muchas gracias Mariana, buenos días a todos. Bueno, antes de empezar quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por esta actividad que estamos apoyando desde IFCA y por seguir creando estos espacios que son tan importantes para toda la comunidad de compliance. Para mí es un orgullo enorme formar parte de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y tener la responsabilidad de representarla en el mundo. Y hoy también como presidente de IFCA, para quienes no conocen IFCA, voy a tomar unos segunditos para comentarles quiénes somos y qué es lo que hacemos. IFCA es la International Federation of Compliance Associations. Básicamente, somos una federación internacional que reúne asociaciones de compliance de distintas partes del mundo.
Hoy tenemos miembros de los 5 continentes, hay miembros de Estados Unidos, hay miembros de España, de Irlanda, de Sudáfrica, Australia, Corea, Paraguay, Nigeria, bueno, Argentina, Mozambique, entre otros países. Y todos trabajamos con la idea de fortalecer la profesión de compliance a nivel global y crear estándares de la profesión de compliance en todo el mundo. ¿Por qué hacemos esto? Porque hoy creemos que los riesgos son globales, las regulaciones son globales, la tecnología genera desafíos completamente nuevos para todo el mundo y la profesión de compliance necesita estar conectada para poder responder a estos nuevos escenarios, estas nuevas circunstancias. Entonces, justamente desde IFCA generamos ese espacio de conexión entre asociaciones y profesionales de distintos países para compartir experiencias, fijar estándares, mejores prácticas y también para darle mayor reconocimiento internacional a nuestra profesión. Así que bueno, aprovecho también para invitarlos a seguir a IFCA en redes sociales, en LinkedIn. Estamos trabajando para construir una comunidad global de compliance mucho más conectada, más visible y con una voz cada vez más fuerte. Gracias otra vez a todos por estar acá y ahora sí los dejo con Mariana, Susana, Diego y por supuesto con Alejandra para esta discusión sobre behavioral aplicado a políticas de integridad que no tengo dudas que va a estar buenísima. Gracias, Fede. Susana, creo que estás muteada, ¿eh? Ah, ahí está, ahora sí. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Marian, por toda la introducción. Muchas gracias, Federico, por permitirnos formar parte hoy con esta charla en IFCA, así que estamos muy agradecidos. Y yo les cuento un poquito quién va a hablar hoy. Hoy va a hablar Alejandra Infantes y ella nos va a contar cómo actuar como un puente entre lo legal, el comportamiento humano y la experiencia de usuario. Nos va a mostrar ejemplos reales de terrenos en los que ella está desarrollándose y para que sepamos un poquito de Alejandra, ella colabora con abogados, con equipos legales, con equipos de cumplimiento, para pasar de esto que siempre hablábamos, ¿no? De ser meros desarrolladores de políticas y normas a generar productos de impacto. Y en el ámbito de compliance, ella ha colaborado en análisis de comunicaciones internas, en procesos de investigación de conducta ética, en entrevistas y en diseño de programas de cumplimiento, teniendo en cuenta, como siempre hablamos, el behavioral, que es el tema que a todos nosotros nos nuclea en esta charla. Así que, Alejandra, no sé si ya estás para que puedas empezar. Listo, sí estoy. Gracias a todos por sus palabras, gracias por la invitación. Entonces, les voy a presentar pantalla. Me avisan si pueden verla. Agrego un comentario. Alejandra es psicóloga y abogada. Desde el punto de vista del behavioral compliance, el integrar el tema de los controles legales con el tema del comportamiento de las personas, de la psicología, es muy valioso y ha enriquecido mucho el pensamiento de nuestra comisión. Perdón, Alejandra, si te interrumpí. No, Diego, gracias más bien por tomarlo en cuenta, sí. Se ve perfecto tu presentación, Alejandra. Genial, muchas gracias. Entonces, empiezo para contarles un poco estos ejemplos. Lo que les decía Susana, esta presentación no tiene como objetivo que mañana sean diseñadores de productos, pero sí tiene como objetivo plantearles algunos casos y sobre todo preguntarnos por qué hacemos las cosas como hacemos y cómo podemos mejorarlas. Entonces, dicho eso, eh, quiero pensar un poco en nuestro día a día como compliance officers o como personas vinculadas al compliance y muchos de los objetivos que nosotros tenemos, sobre todo el cumplimiento, se tangibilizan a través de, pensamos siempre en documentos, ¿no? Como la política, incluso, o plataformas como el canal de reportes, tenemos que hacer talleres, etc., etc. Entonces, hoy día quiero que salgamos de esta idea de documentos hacia productos. Y ahora en el desarrollo entenderán un poco mejor esta propuesta. Los productos que les decía, ¿no? Tenemos los canales de riesgo, las matrices, el canal de reportes, los lineamientos que suelen ser documentos que son bloques y bloques de texto, y estoy segura que ni sus abuelitas leen esos reportes, esas políticas, por más que les encante el tema, porque nuestra capacidad cognitiva es bastante limitada, y yo hasta hace una semana decía que la lectura es un invento de hace unos años. Bueno,
Más bien, la lectura imprenta es un invento de hace unos años, pero nuestro cerebro naturalmente no está hecho para las lecturas de bloques de texto, sino más bien está hecho para reconocer estímulos o pistas visuales y a partir de eso desarrollar o profundizar, ¿no? También tenemos que hacer presentaciones y reportes, por eso es súper importante cuando hacemos el reporte hacia la gerencia, porque igual en algún momento, cuando pensamos en compliance, en las empresas son las áreas que posiblemente no estén tan vinculadas a generar ganancia como un área comercial, por ejemplo, pero sí genera ahorros o mejora la reputación de la empresa. Sin embargo, igual tenemos que ir con esta data a las gerencias, a las vicepresidencias para generar recursos. Entonces, ¿cómo se hacen estas presentaciones? ¿Cómo hacemos que sean persuasivas, que se vea el contraste entre el antes y el después de nuestra función, ¿no? Los talleres, que en verdad muchas veces cuando los talleres son planteados por abogados, parten de la idea de trasladar la norma, lo cual está bien, pero a veces lo hacen muy teórico, ¿no? Entonces, sí es importante también partir de la idea de que los talleres tienen que estar centrados en el usuario, hablar el lenguaje del usuario. También tenemos reglamentos, porque básicamente el compliance es cumplir normas, cumplir reglamentos. Entonces, incluso los reglamentos pueden salir del diseño tradicional eh, y plantearse desde si están respondiendo o no al contexto o al usuario. Y estos documentos viven en procedimientos, que los procedimientos es lo más cercano a pensar en que compliance da un servicio a otras áreas, ¿no? Entonces, tenemos el diseño de productos, pero también tenemos que pensar en el diseño de servicios, que es donde estos productos, es el ecosistema donde estos productos viven. Entonces, cuando yo hablo de diseño de productos, o behavioral legal design o legal design, la gente dice, ah, lo están haciendo más bonito. Y para mí eso siempre es como ir más allá, es como un mito que quiero romper, porque el behavioral legal compliance o el legal design no es hacer las cosas más bonitas, sino más bien, o sea, se ve más bonito porque parte mucho de lo que les decía, de las pistas visuales, de los elementos visuales, porque somos seres visuales, pero más bien es reconocer que estos productos o nuestro servicio se les da a una persona, ¿no? Y esa persona tiene necesidades y tiene capacidades. Entonces es importante comprender cuáles son las necesidades reales del usuario y cuáles son las capacidades que tiene para enfrentarse a este servicio o para entender estos productos y no solo hacerlos como cumplen lo que el reglamento nos dice o que la regulación nos dice, sino que además son usables para el usuario final, ¿no? Entonces vamos a ver casos de la vida real como les había prometido desde el inicio y quiero que me acompañen a ver esta triste historia. Eh, y es este reglamento de seguridad operacional que trabajamos para la concesionaria más grande de Perú de transporte aéreo. Este es un reglamento que es un reglamento que busca regular, valga la redundancia, la seguridad operacional, ¿no? Entonces, cuando este reglamento llegó a nuestras manos, tenía como muchas secciones eran repetitivas y tenían este lenguaje que era como súper, yo le digo, pomposo, rococó, que al final no dice mucho, pero que cumple con la normativa, ¿no? Originalmente este artículo, que era el primer artículo además del documento, era un párrafo bastante amplio y que tenía 94 palabras. No se los voy a leer para no aburrirlos, pero de aquí, de este reglamento, de este artículo confuso que trata de abarcar varias cosas, pero que al mismo tiempo es redundante, pasamos a este otro, al siguiente artículo, donde redujimos la mitad de las palabras e incluso jugamos con un concepto que se llama UX Writing,
que reconoce que el ojo no lee, sino escrolea, pero que sí encuentra estas pistas, ¿no? Entonces jugamos con las palabras claves y las resaltamos para que por contraste el ojo pueda encontrarlos más rápido y pueda entender rápidamente de qué trata lo que está leyendo, ¿no? Entonces pasamos de este documento de este artículo donde teníamos 94 palabras, a este otro donde en un solo shot visual podemos entender que básicamente este documento es sobre pautas y procedimientos, la descripción de eventos que ponen en riesgo la seguridad operacional y los criterios que van a determinar las medidas preventivas. En una sola vista podemos pasar del antes del después. ¿Qué otra cosa pasó con este reglamento? Este reglamento, como les decía al inicio, partía de la tradición jurídica. Yo no sé cómo es allá en Argentina, pero aquí muchos de los documentos jurídicos se hacen de un antecedente, ¿no? Entonces, buscamos un documento anterior y lo chancamos, lo tratamos de adecuar a la pauta del nuevo contexto, pero esta chancada, que nosotros le decimos, a veces pierde de vista realmente el contexto que está tomando, que se está, donde este producto funciona, vive, ¿no? Por ejemplo, este reglamento jurídicamente estaba muy bien hecho, el anterior, pero ¿qué es lo que había pasado? No tomaba en cuenta que las personas que lo hacían efectivo no eran abogados, eran ingenieros, entonces el lenguaje tenía que ser mucho más práctico. Por otro lado, no habían tomado en cuenta que en la vida real este procedimiento tenía diferentes personajes involucrados. Entonces lo que nosotros hicimos fue ir hasta la concesionaria, sentarnos en cómo el comité tomaba decisiones, tomar todos estos inputs y a partir de estos inputs salir con un nuevo reglamento que aparte que tiene este contraste visual rápido de tener menos palabras, estaba más ordenado, pero además tomaba en cuenta a los reales usuarios, en tanto el lenguaje, en tanto la forma en cómo se presentaba, y además que incorporaba a estos personajes que habían sido dejados de lado. Bueno, entonces es importante, necesario y fundamental comprender los factores humanos para tener un mejor diagnóstico de quién va a ser el usuario y cómo va a poder enfrentarse a estos documentos. Muchas veces estos documentos viven en las empresas, pero en las empresas, por ejemplo, las áreas comerciales tienen metas súper competitivas y tienen que estar muy atentos en ejecutar sus tareas y por lo tanto la atención que les dejan para leer estos documentos es mínima o casi nula, ¿no? Entonces nosotros queremos que nos tomen atención, pero luego venimos con bloques de texto poco atractivos y poco pedagógicos para que las personas puedan comprender lo que nosotros queremos. O luego venimos con talleres súper densos, súper desde la norma, pero no hacemos de que ellos puedan más bien interiorizar de forma práctica las pautas, porque básicamente un comercial no quiere saber la norma, un comercial quiere saber qué hago y qué no hago. Más allá podrá profundizar sobre la norma porque no la vamos a dejar de lado, pero sí pautas de qué sí y qué no a nivel conductual. Entonces, para hacer este diagnóstico de factores humanos, normalmente partimos de tres elementos o de tres condiciones que hoy día se las voy a presentar muy rápidamente y sobre cada una de estas condiciones les presentaré un ejemplo. El primero es el pensamiento automático, lo que les venía diciendo. Es mucho más fácil entender cuánto es 2 más 2 que si ahora les planteo una multiplicación de 384 por 123. O sea, en el segundo escenario resolverlo nos toma mucho más tiempo de atención, necesita que nuestras funciones cognitivas estén mucho más conectadas, estén mucho más involucradas y nuestro pensamiento suele ser más automático. Pensemos, por ejemplo, en el día a día. Tenemos que automatizar desde todas las funciones que tenemos que hacer en casa antes de salir, cómo llegar hasta nuestro trabajo, cómo manejar. Si nuestro cerebro estuviera en un pensamiento mucho más deliberativo al respecto, usaría mucha más glucosa y por lo tanto estaríamos mucho más cansados. Partamos de la premisa, que sé que ya están familiarizados, que nuestro cerebro es un órgano que necesita muchísimos recursos, entonces, por lo tanto, trata de automatizar. Entonces,
nuestro pensamiento naturalmente, de forma intuitiva y la mayoría del tiempo es de forma automática. Yo sé que en Argentina ustedes están muy vinculados con el psicoanálisis y el pensamiento del inconsciente. Creo que en términos más prácticos, muchas de nuestras decisiones y nuestras acciones diarias se toman de forma desde el inconsciente. Procesarlas desde el consciente necesitan mucha más atención. Entonces, eso es la primera condición, tener en claro que nuestro cerebro siempre está en modo rápido. Entonces, para esto les voy a contar un caso que nosotros tuvimos acá en Perú. Eh, Trabajamos con el contrato de tarjeta de crédito del segundo banco más grande, que es el Interbank. Esto es público, lo pueden encontrar en su página web. Y descubrimos que en este documento existen cláusulas que están vinculadas a no solo informar al usuario los términos y condiciones, pero también les dan pautas de acción a los usuarios. Por ejemplo, hay una cláusula que es qué hacer en caso de extravío o robo. Y en ese caso, el documento original presentaba, como podemos ver a mano izquierda, una cláusula llena de elementos legales que sí son importantes, pero que tampoco terminaban de traducir rápidamente qué es lo que el usuario tenía que entender. El documento original tenía como veintitantas páginas, tenía 11.977 palabras, 96 minutos de lectura, que yo creo que por más que incluso amemos la lectura y tengamos algún libro favorito, involucrarnos en tanta densidad es bastante complejo. Imagínense hacerlo en un contrato de tarjeta de crédito, que además, como los términos y condiciones o las políticas de privacidad, es el mito o la ficción de que realmente nadie lo lee, ¿no? Entonces pasamos de este antes a este después, donde estamos diciendo lo mismo con palabras claves enfocadas en una redacción mucho más de acción. Partimos de una lectura o una propuesta de informativa donde dice extravío, robo, algo mucho más dinámico. ¿Qué hago en caso de extravío? Y una vez más, aplicamos lo que les decía, ¿no? El UX Writing, donde jugamos con el contraste de las palabras claves. Para nosotros era fundamental que la gente supiera que tenía dos acciones, bloquear y llamar. Y se bloqueaba, les decíamos, a través de qué canales y llamar a qué canales. También les decíamos qué iba a pasar después. Aquí tuve que tapar el nombre del banco, pero bueno, es el Interbank. El Interbank iba a bloquear las tarjetas y también se les debe pedir expresamente el bloqueo de dos elementos extra, ¿no? Además, tienes que saber que se te van a aplicar costos de reposición porque es lo que dice la norma. Entonces, pasamos de un estímulo de bloques de texto de muchas palabras de 96 minutos de lectura a una cláusula mucho más concreta, mucho más clara, porque también acá aplicamos elementos de lenguaje claro, para que sea mucho más fácil de procesar. El documento final igual tenía 20 páginas, no redujimos el número de páginas, pero sí redujimos el número de palabras. No redujimos número de páginas porque usamos elementos visuales como maquetas, muchos flujos, líneas de tiempo, entonces sí, eso nos abarcó espacio, pero redujimos de 11.000, de casi 12.000 palabras a 8.000 palabras y más o menos la mitad del tiempo de lectura. Que una vez más, nuestro objetivo no era que la gente se involucre estos 42 minutos y lo lea, pero que sí al hojear la página, al hojear el documento, scrollee, como scrolleamos una página web. La siguiente condición es el pensamiento social. Lo que dicen los demás de nosotros nos importa. Los jóvenes dicen el FOMO, el miedo de perderse lo que está sucediendo, qué es lo que están haciendo los demás, la figura del líder como figura que nos inspira o que más bien nos quita inspiración, ¿no? Si tenemos un buen líder, queremos ser como él. Si tenemos un mal líder, puede pasar que queremos ser como él para no sé, para evitarnos, por ejemplo, un mal líder que no involucra sus horas de trabajo y que se la lleva fácil. Va a haber personas que van a decir, yo también me la quiero llevar fácil, ¿no? Entonces, eso ya afecta a la organización porque estamos generando un mal ejemplo, pero por otro lado están buenos líderes, que son estas figuras como influencers internas, que más bien nos dicen, yo quiero replicar este modelo, yo quiero ser como él cuando sea grande.
yo quiero tener los valores que tiene esta persona, ¿no? Entonces, el pensamiento social, porque además somos, como dice Aristóteles, sum politikon, somos seres sociales, nos importa mucho cómo los demás están funcionando, ¿no? Hay algunos ejemplos, acá en Perú tenemos un organismo gubernamental que es la OEFA, que está vinculado a temas ambientales. ¿Y qué es lo que hace la OEFA? Básicamente fiscaliza que el medio ambiente esté cuidado o que las empresas que estén involucradas con el medio ambiente tengan un impacto sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la OEFA? La OEFA tiene este laboratorio de Behavioral Economics donde reconoció que los elementos sociales era importante para sus fiscalizados y los puso en sus documentos. Por ejemplo, les decía, en comparación con pares como los tuyos, se ha respondido esta fiscalización en un 90%, ¿no? Otro caso que les puedo contar es que en Estados Unidos había un parque de rocas, de piedras, y el problema que tenía es que los visitantes que iban a este parque se robaban las piedras. Entonces, claro, decimos, vamos a poner un mensaje súper positivo o más bien contándoles que robarse las piedras nos genera un impacto negativo, ¿no? Entonces salieron con un eslogan de eh, 8 de 10 visitantes se llevan las piedras y nos generan una pérdida de 1 millón de piedras al año, ¿no? Por ejemplo, porque ya no me acuerdo específicamente los números. ¿Qué creen que generó, no? ¿Ustedes creen que más bien disminuyó o aumentó? La verdad es que aumentó el robo de piedras porque se normalizó, porque si 8 de cada 10 se roban, ¿por qué yo no puedo ser uno de esas personas y robarme una piedrita, ¿no? Dicho eso, por ejemplo, acá en Perú, les quiero contar cómo nosotros lo hemos aplicado a talleres. En talleres tenemos un tema que es libre competencia. Es un tema súper complejo que está muy involucrados los comerciales, ¿no? Entonces partimos de un taller que o sea, hicimos una evolución, son 7 años que ya trabajamos con esta empresa, hicimos una evolución de talleres donde presentábamos casos similares a la industria, donde teníamos conceptos legales cada vez más pequeños y nos enfocábamos en la parte práctica a hacerlo 100% lúdico. Cogimos elementos de la gamificación para que las personas se involucren, ¿no? Entonces, les dimos a ellos juegos de roles, les dimos pruebas, les armamos un expediente para que entre diferentes grupos que competían entre ellos tuvieran que resolverlos como si fueran la autoridad. Tenían que hacer el análisis probatorio de estos 10 pruebas que les dimos en cada uno de los talleres, de los grupos, ¿no? Cada expediente tenía estas 10 pruebas, tenía preguntas. ¿Cuál fue el resultado, no? Pasamos de un engagement del 70-80% a un engagement del casi 100%. Las personas estaban muy involucradas, estaban muy atentas para ver cómo se resolvía en grupo el problema y también estaban muy atentas para ver cómo los otros casos eran resueltos, ¿no? Nosotros además agregamos el factor de competencia, lo cual hizo que se motiven más. Entonces, pasamos del pensamiento automático, que es reconocer las pautas visuales rápidas, al pensamiento social, que está también vinculado a la motivación, el por qué hago las cosas, ¿no? Y cómo presento información para que también sea motivante para las personas involucradas. Entonces, este fue un taller que, como les digo, pasó de un engagement de casi de 80 a un engagement de casi 90, de casi 100, donde las personas no solo aprendieron conceptos, sino que los aplicaron y se los llevaron más interiorizados. Y vamos ya hacia la última condición, que son los modelos mentales. Y básicamente los modelos mentales son estructuras de pensamiento que se generan por experiencias previas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estamos caminando en una ciudad nueva y hay un espacio donde es muy oscuro, lo más probable es que nuestro pensamiento, nuestro modelo mental nos diga, no, no vayamos por allá porque ya estamos relacionando como estas pistas, estas características como espacios de peligro. Entonces evitamos ir a esto porque la experiencia previa, nuestro modelo mental
nos dice no hacerlo. Entonces, para esto, para poder aterrizarlo, les he traído el caso de los semáforos, porque los semáforos juegan mucho también con nuestros modelos mentales. Juegan con los colores, juegan, por ejemplo, que es rojo el tema del peligro, el verde que puedo pasar, el ámbar como para pensar. eh, eh, y este semáforo también tiene trae consigo muchos elementos normativos, ¿no? Cuándo pasar, cuándo no pasar. También tiene el objetivo de evitar accidentes. Entonces, nosotros reconocemos por experiencia previa cómo juegan los semáforos. Y en principio, los accidentes de peatones que cruzan las calles sin ver el semáforo, con estas pistas no deberían existir. Sin embargo, existen. Y esto era una preocupación para una aseguradora en España, me parece que es Manfred, y que decidieron tomar en cuenta los factores humanos actuales para poder replantear la idea del semáforo como este símbolo, como este esquema de modelos mentales que alerta a las personas de cuándo cruzar y cuándo no, ¿no? Entonces, si pensamos un poco y vemos hacia la calle o reconocemos nuestra misma forma de caminar en espacios públicos, muchas veces están vinculados a tener el celular en la mano, ¿no? Salvo de que sea un lugar muy peligroso, entonces nunca sacamos el celular. Pero, por ejemplo, en España, que es bastante más seguro en comparación con Latinoamérica, la gente suele sacar el celular y caminar con el celular en la calle. Entonces, ¿qué hizo Manfred? Pasó de este semáforo a este otro, que está más vinculado a dónde está el espacio visual del usuario, ¿no? Donde el usuario puede poner la vista para reconocer esta señal que está vinculada a un esquema mental y así reducir accidentes. Entonces hizo este semáforo en el suelo. De hecho que yo estuve viviendo en Barcelona y vi este semáforo, o sea, este no es un mito, no es solo algo de internet, sino que lo vi en una ciudad que está al lado de Barcelona, que se llega en 45 minutos, y sí funciona, sí es reconocible, ¿no? Eh, ¿Y cómo funciona esto en los documentos o en las políticas? Normalmente también hay que reconocer que nuestro cerebro está diseñado por estas experiencias que también incluyen el contexto cultural, ¿no? Nosotros aquí en este lado del mundo hemos aprendido a leer de izquierda a derecha, a diferencia de otros países, de otros esquemas culturales que leen de abajo hacia arriba o si no leen de derecha a izquierda. Pero para este lado del mundo, nuestra vista funciona mucho mejor de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una presentación y ponemos textos, yo no sé si ustedes se acuerdan de aquellos años maravillosos de los PPTs de los 90, que esperemos no vuelvan, donde estaba el word art y nos planteaba elementos visuales como súper bold a nivel creativo, pero que no eran usables porque no se podían leer, ¿no? Entonces, pensemos un poco en nuestros documentos que están llenos de flujos, que sí, los flujos son pautas visuales, pero que suelen estar diseñados como en esta, en este elemento visual que les muestro, ¿no? Tenemos un flujo que está de arriba hacia abajo, que si tú no estás familiarizado con qué significa un cuadrado, un redondo o un rombo en estos flujos, no te es tan intuitivo reconocerlo. Los colores sí juegan a favor, porque acuérdense que los colores también nos dan aviso, pero incluso hay que tomar en cuenta que cuando escogemos los colores tenemos que escogerlos sabiamente porque existen muchas condiciones visuales que no nos permiten reconocer los colores, ¿no? Otra cosa que tiene como problema de diseño este flujo a nivel de usuario y sus capacidades es que la letra es muy pequeña, entonces nos pide que nos involucremos y que veamos con mucha más atención qué dice en cada sección. Y además, sobre todo, quién es, porque acuérdense que un procedimiento, un flujo, una política, tiene encargados, porque si no hay un encargado de cada etapa, finalmente las etapas se pierden, ¿no? No sabemos quién tiene que ejecutar las tareas. Entonces, acá también en este flujo, aunque no se lea muy bien,
están quiénes son los encargados. Nosotros trabajamos estas políticas para el aeropuerto de Lima y pasamos de estos flujos que sí son correctos a nivel de estándares, son correctos a nivel de, de lo que la tradición dice que se tiene que hacer, pero les planteamos este otro elemento que es mucho más vinculado con estos factores humanos que les he venido comentando, ¿no? Tengo un flujo que se lee de izquierda a derecha, reconoce que es la forma como nuestros ojos leen, tiene un flujo que está vinculado, que pone muy claro y podemos reconocer que hay dos formas de etapas, ¿no? Una etapa previa y luego están el flujo continuo que tiene 6 etapas, que en cada etapa hay un encargado, pero que además pone cerca estos términos que están vinculados al proceso y que normalmente lo que se hace es tener una sección en el documento de el glosario, ¿no? Pero es poco pedagógico tener el glosario en la página 1 y luego 5 o 6 páginas más allá aplicar ese glosario, como que no, hay una brecha entre el término conceptual y la práctica. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer en la medida que sea posible es integrar los conceptos en los flujos donde son aplicables para que nuestro cerebro pueda integrarlos de forma conjunta, ¿no? Y bueno, esos son como las 3 condiciones que, en términos generales, porque hay muchísimo más detrás en el desarrollo de productos, o sea, de pasar de hacedor de documentos a diseñador de producto, que pasa, ¿no? Y finalmente les he traído esta herramienta que se llama historias de usuarios para diseñar prototipos. ¿Qué son los prototipos? Son como borradores donde nosotros vamos haciendo testeos testeos es como pequeñas pruebas de lo que queremos plantearle al usuario. Eh, Les he traído acá el ejemplo de un canal de integridad, porque nosotros cuando entramos a canales de integridad tenemos que seguir varios pasos, tenemos que sentirnos motivados como usuarios a poder denunciar o reportar, y a veces la forma en cómo un canal de reporte está diseñado, una vez más, la palabra clave, no es intuitivo, no te deja mensajes que te guían en el proceso o, por ejemplo, tampoco te dice qué pasa después, entonces no atiende a tus miedos que podrían ser bloqueadores de generar esta acción que es presentar el sistema de reportes sea efectivo. ¿Qué son las historias de usuarios? Las historias de usuarios es una herramienta del diseño de productos que si nosotros lo aplicamos hacen que nuestro diseño o nuestro planteamiento del canal de reportes sea más efectivo. Para esto les he dejado les presento esta ficha. Una historia de usuario básicamente está vinculado a cómo quiero que cómo este usuario, por ejemplo, cualquier colaborador, quiero que use el canal de reporte para que pueda trasladar su queja, ¿no? Y los criterios de aceptación es este criterio que nos permite validar que esta propuesta sea correcta o no, ¿no? Sobre esto, les sugiero 2 cosas. Uno, que le saquen un screenshot a esta ficha, porque es una buena herramienta que nos permite cuestionarnos. Y además, en mi LinkedIn tengo un artículo sobre esto. Entonces, en el QR, si ustedes hacen clic, pueden encontrar este artículo que aterriza la siguiente propuesta. Entonces, vamos a el ejemplo. El título, canal de reporte de acoso laboral y sexual. La prioridad puede ser alta, esto depende de cada equipo. Vamos a la historia del usuario, ¿no? Como un colaborador de la organización, quiero que reporte situaciones de acoso para que se puedan gestionar las investigaciones. Criterios de aceptación. Primero, la disponibilidad del canal. Dado que el colaborador necesita reportar en cualquier momento, este tiene que estar disponible 24/7. Registro de la denuncia. Dado que el colaborador tiene que denunciar esta denuncia en el canal de reporte, tiene que completar el formulario, entonces tienen que estar las preguntas que yo voy a necesitar como mínimo para que pueda completar. Y el sistema tiene que tener los espacios. Por ejemplo, en muchos canales de reporte se les pide que adjunten pruebas.
pero muchas veces no hay un espacio para que adjunten estas pruebas. Entonces le pedimos al usuario que haga una acción, pero no le damos la herramienta o el espacio para que lo haga, ¿no? También está la confirmación del envío. El colaborador tiene que saber que su reporte ha sido enviado. Entonces, dado que el colaborador ha enviado su reporte, cuando se complete el proceso, se le tiene que enviar esta confirmación. Entonces, tenemos el user story, que es el cómo quiero que algo se ejecute, y los criterios de aceptación, que son estas como wish list que nosotros debemos tener mapeados para que se ejecuten. Y tampoco, como les decía al inicio, ¿no? Yo no quiero que al final ustedes sean los diseñadores de este producto, porque hay diseñadores de productos en las empresas, pero sí que se planteen este mismo lenguaje para que cuando ustedes verifiquen el trabajo que hizo su diseñador de producto, estén alineados, ¿no? Entonces, ahora, llevemos este ejercicio a un nivel más allá. Entonces, yo metí este user story al ChatGPT para que el ChatGPT ya me genere, o también puede ser Cloud, puede ser cualquier inteligencia artificial de su preferencia, para que ya me genere el prototipo y ya me genere un borrador. Entonces, yo ya llegue con un borrador hacia el diseñador de productos para que él, cuando lo suba a una página web o lo suba a la plataforma digital encargada, de que sea el caso, pueda incluso entender mucho mejor mis necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puse este user story y el ChatGPT ya me generó como el primer frame, ¿no? Yo quiero que tenga un botón de inicio, le digo qué puede reportar, le digo cuál es la disponibilidad. Luego también le pedí que divida, porque acuérdense que nuestro cerebro no procesa todo de golpe, sino por secciones, que divida en secciones este canal de denuncias, ¿no? Entonces, primero está el tipo de situación, las personas involucradas, la descripción y el espacio de evidencia. Luego, esto es como algo que se hace mucho en UX, en diseño de experiencia de usuario, que el usuario tiene que poder tener control sobre los errores. Entonces, por ejemplo, yo siempre planteo que debe haber una sección de revisión para saber que lo que estoy agregando está correcto. Si quiero hacer algún cambio de última hora, puedo hacerlo, ¿no? Entonces, siempre está este último paso, que es el paso 5. Dicho eso, ese es el último ejemplo que les traigo para hoy día. Bueno, mi nombre es Alejandra, yo soy psicóloga abogada y tengo este máster en UX, y lo que hago es combinar todo para poder ejecutar estos proyectos que ya aquí en Perú ya los venimos ejecutando. Tenemos varias empresas en el sector de consumo masivo o banca y en otros muchos donde ya se está aplicando esta visión y sí ha mejorado la forma en cómo sus colaboradores se relacionan con el compliance, porque ya no lo ven como algo extraño y ajeno, sino lo ven como algo usable y fácil y sobre todo intuitivo. Es eso, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias, Alejandra. Espectacular, me parece, todo lo que vamos aprendiendo a partir de lo que es la aplicación de experiencia del usuario. Y, digamos, yo miraba tus ejemplos y pensaba cuánto más friendly, cuánto más amigable es mirar un documento, o una política de integridad, o las indicaciones de cómo alguien tiene que hacer una denuncia, o dónde está el canal de denuncias, o qué hacer cuando uno tiene que reportar algo. Cuánto más friendly es eso que los textos que usualmente uno ve en compliance, ¿no? En el código o en las políticas, incluso a veces hasta en cartelería, ¿no? En la información, en los emails, digamos, en todo lo que es la divulgación de esto. Y cuánto más útil sería poder aplicar estos conceptos. No sé, Diego, si vos tenías algún comentario o qué te parece esto, ¿no? O sea, esta era mi primera reflexión. Yo tengo dentro de mi intervención en el en Behavioral Compliance, soy ingeniero y tengo siempre una visión pragmática de cómo transformar
la teoría y todo el tiempo de la comunicación en algo que resulte en la eficiencia y en el resultado. Hay algo que me preocupa, Alejandro, y que te pregunto. Cuando vos hablabas de las condiciones y del pensamiento social, es que hoy en día hay ciertas cosas que tienen que ver con, en el caso nuestro, vender la integridad, que tienen que ver con cómo es la percepción que hace la sociedad, cómo hacen los nuevos líderes, cómo hacen los jóvenes ante esta circunstancia de poder comunicarse y de poder entender lo que se comunica en un ambiente de un pensamiento tanto en la política como lo organizacional como lo personal, en donde afecta la tecnología, la inteligencia artificial, las redes, el chat, vos comunicabas algún ejemplo. Estamos en algo que a nosotros, a mi edad, nos cuesta entender, que son estos cambios tan grandes que hay en las maneras de comunicarse y de entenderse en la sociedad. Creo que esto a lo mejor no es tan pragmático como lo que vos decís, que lo defiendo fantásticamente, porque es transformar las cosas que hay que hacer y las grandes estructuras en algo cumplible y que se entienda bien. Pero ¿cómo afecta hoy en día a la fragilidad de la comprensión de las cosas este tema de la tecnología y la aceleración de la inteligencia artificial y de las redes y la nueva manera de comunicar? Es una inquietud que siempre la manifiesto en cuanto ámbito participo. Sí, o sea, yo siento que la tecnología la podemos ver de dos lados, ¿no? Igual, eh, creo que es tu planteamiento, tu duda es bastante existencial y no sé si tenga como la respuesta más concreta y como blanco y negro, pero sí creo que el tema de la tecnología nos abre tiene dos lados, ¿no? El lado que es como nuestra ayuda, o sea, creo que lo más importante es entender que la tecnología finalmente es una herramienta, y el otro lado que es el uso y el abuso de esta tecnología sin tomar en cuenta los parámetros éticos o los límites, ¿no? Por un lado, lo cierto es que la tecnología está impactando en la forma en cómo nos relacionamos o interactuamos con el mundo, ¿no? Desde la psicología cognitiva, la forma en cómo reconocemos los estímulos está cambiando. Pero eso siempre ha sido, o sea, pensemos antes de la imprenta, cómo se relacionaba la gente, qué estímulos tenía, ¿no? O luego con la industrialización, qué estímulos habían. Los estímulos siempre han estado ahí, la forma es que ahora se plantean de otras formas. Esto nos llama un poco más a la acción, ¿no? Nuestra atención está siendo cada vez más afectada, no solo por la tecnología, o sea, antes de la tecnología, tranquilamente la publicidad siempre estaba ahí hasta en la sopa, ¿no? Este, entonces, nuestra atención está siendo altamente vulnerada. Entonces, creo que por un lado hay que entender que la tecnología no es mala, es una herramienta, pero por otro lado es también adaptarnos a estos cambios rápidos que se dan y entender que cómo cogemos los estímulos es diferente y por lo tanto tenemos que ayudar más bien a que nuestros usuarios puedan encontrar puedan familiarizarse rápido con estos estímulos. Por eso es importante, sobre todo, que en el planteamiento del diseño se encuentre un equilibrio entre lo normativo y lo regulatorio y lo ético que se tiene que trasladar, pero al mismo tiempo que sí sea atractivo, porque finalmente, yo siempre digo, lo aesthetic, como dicen los jóvenes, llegó a todo lado, pero no al derecho, no al compliance. Si pensamos en una página web, toda la página web es hermosa, es súper intuitiva, llamativa, interesante. Llegamos a términos y condiciones y se acabó lo interesante, ¿no? Entonces, encontrar este equilibrio entre lo regulatorio, lo ético, y trasladarlo de forma estratégica a un cerebro donde los estímulos ya no se procesan como antes, creo que es importante. No sé si así ahí, si con esto pude en alguna forma como responder tu cuestionamiento, pero me cuentas. Sí, absolutamente. Anoté 8 expresiones, de las cuales cada una de ellas daría lugar para una conversación, para
evento como este, porque son todas cosas que hay que tratar y que son un desafío. Y a mí me cuesta entenderlas porque estoy atado a nostalgias y a maneras de actuar mucho más esquemáticas. Entonces creo que hay que abrir la mente. Hay cosas de estilo, estímulos, la forma, el tema publicitario, la vulnerabilidad, que es un tema que me preocupa, el tema de los usuarios normativos, todos temas que vos has planteado, que cada uno de ellas daría lugar para una Además, charlas. conversación, para una charla, claro. Muchas gracias. Realmente ha Gracias. sido muy, muy importante todo lo que nos has contado y te despierta muchas cosas que hacen falta aplicar hoy en día. Gracias. Sí, totalmente. Yo te escuchaba. ¿Sabes qué te iba a decir, Alejandra? Si querías dejar de compartir pantalla y así por ahí nos podemos ver ahí. Así te veo más porque te veo como un cuadradito pequeño. Y a Diego también. Pero yo pensaba, una de las cosas que precisamente behavioral trae es tratar de ajustar, digamos, primero, explicarnos cómo realmente está funcionando nuestro cerebro y, y cómo podemos hacer para ir adaptando todas las cosas que vamos haciendo de manera tal que sean, bueno, que sean más digeribles en algún punto, que sean más cumplibles. En el caso de compliance, esto es fundamental porque nosotros lo que estamos buscando en realidad es orientar conducta, ¿no? O no solo regular, sino tratar de que la gente, de que más gente haga las cosas como se deben hacer. Más gente haga lo correcto en términos de lo que cada organización plantea como, ¿no? Los procedimientos, los límites, por supuesto con todos los límites éticos que esto significa. Entonces, si nosotros tratamos de orientar conducta, pero lo que damos como contrapartida es un libro, digamos, o un conjunto de texto plano, que por más que le ponemos algún título y tal, realmente no acompaña, lo que nos encontramos es lo que la mayoría de la gente dice, ¿no? Que en definitiva eh, nadie lee las políticas o nadie lee el código, todo el mundo firma como que aceptó, pero realmente nadie tiene internalizado nada. Eso después uno lo trata en compliance como de suplir con talleres de capacitación y de entrenamiento, pero si en lugar de eso partiéramos desde el inicio con estos conceptos de diseño aplicados a los documentos más elementales, o los más importantes, yo creo que el output de esto sería muy superior. Y eso por ahí era algo que te quería preguntar, Alejandra. No sé si existen en estas acciones que ustedes han hecho, digo, sé que sos vos en el estudio, etcétera, y sé que muchos otros también ya lo están aplicando, pero todavía es algo bastante incipiente en América Latina. Pero si es que hay alguna medición, ¿no? De que, bueno, mira, con el documento anterior o con el reglamento anterior, la gente no lo leía, o digamos, si con el nuevo diseño hay más gente que lo haya leído, que reporta que lo comprendió. No sé si hay algo de medición de esto que nos puedas compartir. Sí, de hecho, que mi pauta siempre es, o sea, cuando nosotros estamos centrados en el usuario, nuestras decisiones vienen del resultado de análisis cuantitativos, porque si no, mi diseñador gráfico me diría, se queda así porque es bonito, ¿no? Pero es muy importante más bien siempre hacer mediciones. De hecho, hay un libro que se llama Legal Design en español, de Thomson Reuters, y en este libro, que creo que está con Arancendi, en este libro hay un artículo mío con mi jefe Mario Drago, donde hablamos sobre el desarrollo del libro de reclamaciones. Y ahí hay una escala de usabilidad, pero de usabilidad de este tipo de herramientas, que están más vinculadas al derecho, a la seguridad jurídica. Justo hace unos días me junté con una estudiante de la PUC, de la Universidad Católica acá, que está haciendo su tesis basada en esa escala y ha modificado incluso un poco la escala, pero para desarrollar como otras herramientas centradas en el usuario. Creo que sí es fundamental medir. Yo siempre tengo algunos elementos que mido, ¿no? Mido el antes y el después. Cuando hicimos están estas escalas de usabilidad. En UX hay un montón de herramientas de cómo medir la mejora, pero además nosotros, para, por ejemplo, el contrato de tarjeta de crédito, les hicimos pruebas a los usuarios para ver si nuestra propuesta realmente mejoraba o no mejoraba su comprensión. Entonces diseñamos unas encuestas y en estas encuestas no tenía preguntas como ¿mejoraste tu comprensión, sí o no? Sino más bien les poníamos un reto donde que teníamos dos grupos, uno que se llama A/B testing, como pruebas de grupos
experimentales, ¿no? Como los psicólogos diríamos, tienes un grupo control y tienes un grupo de experimentos, entonces les dábamos diferentes tratamientos y luego hacíamos el match. Entonces, no sé si existe tal cual como alguna herramienta de Behavioral Legal Design diseñada. Está esta que les comento que está en el libro, que después si quieren les puedo pasar por interna. Y por otro lado están estas otras herramientas que están traídas del UX y que se pueden aplicar y replicar y además adaptar para temas de compliance, ¿no? Yo creo que mi mayor arma que he tenido para que esto se siga aplicando en empresas es más bien siempre hacerlo cuantificable. Entonces siempre tengo una línea base y luego tengo una línea después del post para que vean que finalmente esto no solo es hacerlo bonito, sino más bien si tenemos como un impacto cuantitativo en la experiencia y en los resultados y en la comprensión. Está perfecto, sí, la medición como una técnica es súper importante. Y en esas mediciones que ustedes hicieron, Alejandra, vos podés decir que esto realmente tuvo un impacto en más visualizaciones, en más comprensión, en qué porcentaje, o digamos, si nos puedes compartir algo de esto a grosso Sí, modo, ¿no? sí, sí. O sea, primero, por ejemplo, los documentos que pasamos de un número de palabras a otro número, ya, o sea, reducimos el número de palabras, ya de por sí reducimos primero la carga cognitiva, el ruido visual, reducimos también el tiempo de lectura. Entonces, eso a nivel de estructura. Ahora, vamos a nivel de experiencia. Para el contrato de tarjeta de crédito del Interbank, acá en Perú nosotros tuvimos que pasar por el regulador que es la SBS, ¿no? Entonces, para la SBS sí les hicimos estas pruebas y lo que vimos es que, por ejemplo, al menos en el contrato se mejoró como un 30% la experiencia. Los usuarios preferían casi en 100% como el contrato intervenido y también hubo una mejora de comprensión, me parece que en un 60%. Ah, Entonces, enorme. Mm. sí, sí, o sea, sí se puede mejorar y sí se puede o sea, estos números sí son necesarios. O sea, no solo es que sean facultativos, sino que son necesarios para realmente mostrar ese impacto, ¿no? Sí, es eso. Espectacular, espectacular. Digo, no sé si vos tenés alguna pregunta más. Nos quedamos sin tiempo porque ya nos pasamos de las 10, son 10:01 y sé que mucha gente por ahí se tiene que ir. No sé si vos querés comentar alguna cosa más o Sí, vamos al estamos fuera cierre. de tiempo, pero hay un tema cortito. El planteo lo veo, por ejemplo, como que estamos, como dicen en el tema comercial, entre la oferta y la demanda. Hay una oferta de las organizaciones para vender sus productos o de la asociación de ética para vender su comportamiento, etcétera. Y hay una demanda que es lo que pasa con las personas. Entonces, entre las personas que a veces se transforman en usuarios de esa oferta, que son los que demandan cosas, hay otra cosa que trasciende el tema de la oferta y la demanda entre organizaciones y personas, que es el tema social, que está de alguna manera regido por la política o por este tipo de organizaciones sociales. ¿Cómo se maneja todo esto de la oferta y la demanda entre las personas y las organizaciones en la comunicación, que es lo que vos has expresado, en los estamentos de la política, orientados al beneficio de la sociedad, yendo a un escalón un poco más arriba de lo concreto y lo práctico? No sé si esto también da para otra charla, vos. Sí, o sea, quiero entender un poco tu pregunta, porque, o sea, la oferta y la demanda respecto a la comunicación. Sí, con respecto a la comunicación y al entendimiento de que hay cosas que explicar y que hay cosas que hay que hacerlas cumplir y que la persona que tiene la orden o que tiene el reglamento está por un lado y la persona que lo tiene que cumplir, que es la que percibe eso, está de otro lado. Eso digo en el tema del negocio, es la publicidad. Alguien quiere vender, una organización, y alguien tiene que comprar, que es el usuario. Entonces, eso que a veces se aplica en organizaciones para cosas puntuales como las que vos has expresado,
¿cómo se podrían aplicar en la política? O sea, yendo un escalón más arriba, que es el desarrollo social, el tema de la integridad, Ah, el tema de los fundamental. Ya, valores. ya te entendí, ya te entendí. Y no solo es en el tema de los valores, sino incluso en el tema del acceso a la justicia. El Exactamente. Ajá, o sea, las políticas públicas existen, pero una vez más, o sea, es como existe una brecha entre la política pública o lo que se debe hacer Sí. y cómo la persona se entera. O sea, esto lo copio de un abogado amigo mío que decía, los abogados viven en ficciones, ¿no? Acá en Perú, porque la norma sale en el diario El Peruano, creen que ya todos los peruanos nos enteramos de lo que dice la norma. Entonces, estas herramientas del diseño centrado en el usuario también ayudan a que las políticas se entiendan mejor, pero no solo se entiendan, sino que la gente también tenga acceso a, porque entender es fundamental para poder tener acceso a mis derechos, pero sobre todo también comprender mis deberes, porque si me das una norma que además está escrito, o sea, yo sé que los abogados tenemos un cerebro que permite comprender latín, bacán, pero les damos a usuarios que posiblemente no terminan, al menos acá en Perú, el tema de la escolarización es bastante baja. Entonces, ¿cómo queremos que ya no hablemos de usuarios, sino que los ciudadanos comprendan sus derechos y sus deberes si les hablamos y les mostramos elementos súper complejos de entender? O sea, incluso si los leyeran, posiblemente no los comprenderían. Entonces, sí es necesario. Creo que esta visión del derecho centrado en el usuario o el behavioral compliance, el legal design, más bien democratiza las normas, democratiza el acceso a la justicia. Y, o sea, a nivel de las empresas, primero los colaboradores entienden qué hacer y qué no hacer, pero a nivel de la sociedad esto se puede replicar y las personas también entienden qué hacer y qué no hacer mejor, pero además incluso el mismo Estado diseña herramientas o debería diseñar herramientas centradas en el usuario para que el usuario las entienda y también sepa cómo usarlas, ¿no? Cómo navegar en ese gigante mundo político de normas y burocracia, ¿no? Y el estilo de los Totalmente. líderes y de los dirigentes y de los políticos es otro tema también de comunicación, y normativas que... Sí, ahí se me. Se congeló, Diego, sí. Sí, sí, incluso, o sea, en el tema este del behavioral design, creo que, o el diseño de conductas, incluso a él se le tiene que agregar una capa de ética, ¿no? Porque el behavioral design en sí mismo es una herramienta poderosísima de persuasión. Entonces, incluso sobre eso hay que agregar una capa de análisis ético. Totalmente, totalmente. Y de eso, justamente, esta es una de las cosas que siempre discutimos o conversamos en nuestras reuniones, ¿no? Porque, digamos, justamente Behaviorless tiene un montón de herramientas que son muy poderosas. Bueno, hay que utilizarlas de manera ética, ¿no? Hay como una lectura más allá de eso, que es que no queremos utilizarlas indiscriminadamente. Aquí Joaquín pone muy interesante, justamente estamos trabajando en la implementación de políticas de integridad y esta charla me ayudó mucho a pensar la importancia de hacer mayor foco en el usuario, de manera que se pueda trabajar lo importante que queremos transmitir, pero sin obviar las capacidades cognitivas de la audiencia. Seguramente voy a intentar aplicar la reducción de texto, me parece una medida muy efectiva. Qué bueno, Joaquín, que te sirva. A nosotros nos pareció fascinante lo que hace Alejandra, me encantó, porque además ella tiene una mirada bien práctica, no es hablar de teoría de behavioral, es aplicar algunas herramientas concretas, y yo creo que justamente a nosotros, en nuestra profesión de compliance, estas herramientas son fundamentales. Así que ya estamos recontraexcedidos de tiempo y te queremos agradecer, Alejandra, por la generosidad de haber compartido tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia y haber estado acá con nosotros. Creo que, como dice Diego, hay muchas cosas preguntas que Diego trajo y demás que son muy válidas para otra charla posterior, así que seguramente lo tendremos ahí en el tintero para charlas futuras, ¿no, Diego? Así es. Muchísimas gracias, Alejandra, y además la simpatía de la presentación y tu estilo de comunicación también se agradece. Gracias. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ustedes. Y gracias a todos los que se loguearon desde la asociación. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Cariños a Perú. Adiós, nos vemos pronto.
Cariños para chao. allá también. Chao, chao.